Hola de nuevo a todos, a todas, todos. En esta ocasión vamos a ver el tema 2 con respecto a clasificación de tasas. ¿Y a cuáles tasas nos referimos? Tasa nominal, tasa efectiva y tasas equivalentes. Bien. ¿Y cuál es el objetivo de esta clase de video? Los objetivos son facilitar la comparación de productos financieros con diferentes periodos de capitalización. Sabemos que capitalización es el periodo en el cual se va acumulando intereses sobre intereses, interés compuesto. Ayudar a determinar el verdadero costo o rendimiento de una inversión o deuda. Permitir hacer proyecciones más precisas de flujos de caja y pagos futuros, en el cual ustedes pueden mejorar la toma de decisiones financieras al entender el impacto real de las tasas de interés. Esos son unos cuantos objetivos, en el cual pueden basarse en esta clase, y es importante determinarlos para saber qué es lo que se pretende, ¿sí? Con este tema de la clasificación de tasas. Bien, como introducción, sabemos que tasa de interés es un concepto fundamental en el mundo de las finanzas y la economía, ya que representa el costo del dinero. Sabemos que costo del dinero es cuando uno obtiene un préstamo de diferente magnitud, diferente modalidad y destino y propósito. Siempre hay un costo por obtener ese dinero que no es nuestro. Es decir, que no ha sido como el esfuerzo de obtenerlo, ¿sí? Por el esfuerzo de trabajo, etcétera, el cual uno hace préstamos para poder generar un tipo de negocio, ¿sí? Poner un tipo de negocio y generar más dinero, más recursos. Entonces, siempre hay un costo. En términos simples, la tasa de interés es el porcentaje que una persona o institución, aquí hablamos de persona natural o jurídica, gobiernos, etcétera, deben pagar por el uso del capital prestado o el rendimiento que se obtiene para una inversión durante un periodo determinado, ¿sí? El dinero tiene un valor en el tiempo debido a factores como la inflación. Sabemos que la inflación es determinado por el nivel general de precios en aumento, ya sea de un dígito, de dos dígitos, etc. Y se determina por medio de índice de precios al consumidor, que no es más que el precio por cantidad de un número determinado de bienes o servicios. En el caso de El Salvador son aproximadamente 262 productos esenciales, y se determina ese tipo de índice. En estadística se utiliza mucho la construcción de estos índices. Tal es el caso también de índices del productor, índice de precios al productor, que determinan el nivel de costo en el cual ellos pueden determinar el nivel de inversión por medio de estos índices. Y también está lo que es el índice de precios al exportador o al importador. Son diferentes modalidades, pero con el mismo propósito de poder determinar el nivel de inflación porcentual de la economía para poder tomar decisiones, ¿sí? Y en este caso, pues sabemos que es determinante para poder determinar la cantidad a pagar de un monto establecido de préstamos, el cual también hay riesgos y, como bien se dijo en su momento, oportunidades de inversión. Cuando hablamos de oportunidades de inversión, hablamos de las modalidades de coste de oportunidad, que es tomar una decisión o tomar una decisión en cuanto a invertir en un aspecto y renunciar a otro, o capitales de inversión, referidos a muchos inversionistas de diferente capital y poder realizar una toma de decisiones grupal, ¿sí? Bien.
Luego está lo que es, ya ahondando lo que es el tema, cuáles son esas tasas involucradas dentro de las operaciones financieras. Y una de ellas es tasa de interés nominal, que más adelante vamos a ver aspecto a aspecto y pues podemos ver algunos ejemplos expresados en ello. Tasa de interés nominal es la tasa fijada contractualmente sin considerar la capitalización, es decir, tasa de interés en el cual se determina en cierto periodo. ¿Sí? No, cuando no se capitaliza, es decir, no se genera una conversión de tiempo, simplemente está establecido como un año, 5 meses, etcétera. Luego está la tasa de interés efectiva, que es que refleja el verdadero costo o rendimiento considerando el efecto capitalización. Es decir, si una tasa de interés anual de 18% se divide entre eh, meses o trimestres, entonces se divide o dependiendo de esto se multiplica y ya hay un efecto capitalización. ¿Sí? Es decir, se compara en el cual tasas de interés pueden ser mensuales o anuales si desde un principio hay una tasa de interés anual. ¿Sí? Es decir, como que se divide en periodos. Bien. Luego está lo que es tasa de interés equivalente. Permite comparar tasas que tienen diferentes periodos de capitalización, es decir, tasa nominal y tasa efectiva, sabiendo que hay una comparación poca, pero sí siempre hay unas equivalencias. Hay algunos aspectos que hay que considerar como claves dentro de la economía y finanzas. ¿Y cuál es uno de ellos? Afecta tanto a individuos como a empresas y gobiernos, influyendo decisiones clave como la adquisición de bienes. Cuando vamos a adquirir, sabemos que tenemos una necesidad contrapuesta. Entonces, a partir de ello, uno obtiene bienes. Si hablamos del consumidor, estamos hablando del nivel de consumo. Queremos consumir, tenemos una necesidad de consumir y adquirimos esos bienes o servicios. Y si hablamos de las grandes empresas o los productores en este caso, la teoría del productor, sabemos que hay inversión. Y cuando hay inversión adquirimos bienes para poder producir, para poder terminar el consumidor final bienes y servicios. Luego están las inversiones y el ahorro. ¿Sí? Es decir, consumidores ahorran o consumen. Inversionistas ahorran o invierten. ¿Sí? Consumen o invierten. ¿Sí? Entonces, esas son las dos modalidades para tener en cuenta eh, la lógica económica en cuanto a la actividad del sector real. Y cuando me refiero al sector real, van involucrados son gastos, consumos, impuestos, etcétera. ¿Sí? Bien. Además, los bancos centrales utilizan la tasa de interés como una herramienta para regular la economía, controlando la inflación por medio de precios y estimulando o enfriando el crecimiento económico. Es decir, cuando hay un sobrecalentamiento en la economía, es decir, cuando hay un aumento de precios, cuando el crecimiento económico es bajo, se toman medidas de política. ¿De qué manera? Contrarrestando el nivel de inversión o aumentándolo, depende del comportamiento de las tasas de interés. Y pues el nivel de precios que va inmerso en cuanto a ciertas variables, en cuanto a producción y consumo. ¿Sí? Entender cómo funcionan las tasas de interés y cómo se relacionan entre sí es esencial para tomar decisiones financieras acertadas, optimizar costos y maximizar beneficios. Si más de alguno ha llevado la asignatura de microeconomía, entenderán que al tomar decisiones acertadas financieramente, se optimiza. Es decir, hay costos, ¿sí? Optimizar costos y maximizar rendimientos. Cuando hablamos de optimizar costos, es decir, que hay un cierto momento o al inicio eh, de una empresa, cuando opera, siempre hay costos. Y el nivel de
costos en cuanto a ingresos es negativo. O sea, son mayores los costos que los ingresos. Y llega un determinado momento, un periodo de 5 años, calculando más o menos un promedio, eh, debería, por lógica empresarial, obtener mayores ingresos que costos. Entonces, por eso es que, de cierta forma, hay movimientos en el cual se pueden optimizar esos costos, reduciéndolos y tener un poco mayor rendimiento en cuanto a sus finanzas. Y maximizar rendimientos. Cuando nos referimos a maximizar rendimientos, nos referimos a que ciertos factores productivos dentro de la empresa o de la economía, ¿sí? Si hablamos más globalmente, eh, hay que ser más intenso y extenso para maximizar rendimiento. Cuando nos referimos a rendimientos, nos referimos a los beneficios, a la operatividad de las empresas, en el cual siempre hay decisiones que se toman, ¿sí? A partir de tasas de interés, inversiones, las mismas variables en cuanto a control de la inflación y crecimiento económico. Bien, dicho esto, empezamos a explicar lo que es la tasa nominal como primera tasa. ¿Y cuál es la primera tasa? Tasa nominal. Es una tasa que siempre está asociada a un periodo de capitalización. ¿eh? Cuando hablamos capitalización, otra vez mencionamos que es convertible a cierto periodo. Si se fijan, como ejemplo, 24% tasa de interés anual capitalizable bimestral. ¿sí? Y aquí está un ejemplo. Sabemos que en una tasa susceptible de fraccionamiento es una tasa susceptible de fraccionamiento o de división. ¿ya? A eso me refiero, capitalizable bimestral. Sabemos que cada bimestre, permítanme poner acá, cada bimestre se conforma de 2 meses. ¿Y cuántos bimestres hay en el año? 6. ¿sí? Entonces, como ejemplo es de tasa nominal, que es tasa de interés, caso nominal, igual a J. J lo representamos como tasa nominal. Y M es el periodo de capitalización. Es como representación. Entonces, tenemos la tasa anual de 24% sobre el valor que es periodo de capitalización, M. ¿Y cuál es? 6 bimestres. ¿sí? Entonces solamente se divide y nos da un resultado de 0.04 bimestral, o sea, 4% bimestral. Esa es la tasa nominal. ¿sí? Ok. En el siguiente video vamos a explicar la tasa efectiva y equivalente y algunos ejemplos para tener mayor claridad a qué es lo que se trata. Así que por mi parte finaliza esta clase de video y nos vemos en la próxima.